Buenas, el día de hoy realizaré un pequeño video tutorial acerca del diseño de un sensor de distancia. Este sensor de distancia nos mostrará inicialmente la distancia en este LCD y nos dirá la distancia en intervalos de 5 centímetros mediante este módulo de sonido. Bueno, este sensor lo realizamos para el curso de Digitales 3 de la Universidad Antonio Nariño, junto con mi compañero John Jairo Castañeda. Básicamente lo que usamos fue un Arduino Mega 2560, un LS 16x2, un sensor ultrasónico, un módulo de sonido WTV020M01, un pequeño buzzer, una memoria de 512 megabytes y un pequeño parlante. Bueno, iniciaré explicando el funcionamiento del sensor ultrasónico. Con este lo que básicamente haremos será enviar una señal o una onda, la cual se desplazará y se devolverá. Con respecto a el desplazamiento de ida y de vuelta, tomaremos el tiempo que se demora este en ir y en volver, con el fin de determinar a la distancia que está. O sea, básicamente lo que haremos es medir el tiempo de que la onda va y regresa. Después lo multiplicaremos por la constante del sonido y lo dividiremos en 2. ¿Por qué en 2? Porque el 2 representa la ida y la de vuelta de la onda. Y así básicamente podremos obtener un dato acerca de la distancia a la cual viajó la onda. Bueno, con respecto al módulo de sonido, cabe decir que inicialmente la alimentación por defecto es de 3.3 volts. Em, funciona con memorias no superiores a una giga, o sea, menor que una giga. La verdad lo ensayé con una de 512, ya que la memoria de una giga me pedía más alimentación y quería usar la alimentación del Arduino. Pero en el caso en que se necesite más, o sea, un voltaje mayor a 3.3, lo que podríamos hacer es quitar este punto de soldadura y unirlo con el contacto de 5 voltios. La alimentación obviamente dependerá de cada memoria o sea, según la memoria que usemos, porque cada memoria tiene su propia alimentación. Bueno, este módulo lo elegimos básicamente porque su costo no era tan elevado, ya que al momento de comprarlo vimos otros módulos con un precio de 40.000, de 50.000, y este nos costó 19.000 pesos. Bueno, con respecto al funcionamiento del sensor, básicamente lo que se hizo fue que a una distancia menor de 15 centímetros, este user comenzará a pitar, indicándonos que está a una distancia muy próxima. Y como mencioné antes, el módulo nos hablará la distancia por intervalos de 5 centímetros, o sea 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Hasta 40 nos hablará la distancia. Cabe decir que es recomendable leer los datasheets del módulo de sonido y del LCD para evitar que se puedan dañar estos por mala alimentación o por un corto o por simplemente un mal contacto. Bueno, pasaremos al programa. Bueno, como mencioné anteriormente, procederemos a descargar las librerías
que vamos a utilizar para realizar el sensor. Las librerías que vamos a utilizar serán las del LCD, que se llama Liquid Crystal, esta que se encuentra acá. Y la librería para el módulo de sonido se llama WTV020SD16P. Estas librerías las pueden descargar desde internet o desde la página de Arduino. El proceso de instalación para las librerías es muy sencillo. Básicamente tienen que descargarlas y copiarlas en la carpeta raíz del Arduino, en la parte que dice librerías. En esta carpeta que se encuentra acá. Entonces ustedes con la librería que descargan, copian y pegan en esta carpeta. Tienen que asegurarse que el programa Arduino esté cerrado para que logre reconocer la librería. En este caso ya la tengo instalada, entonces no es necesario. Bueno, yéndonos un poco para el código. Acá inicialmente se declara las librerías que se van a usar. Esta de arriba es la del LCD y la de abajo es la del módulo de sonido. Posteriormente procedemos a declarar los pines que utilizaremos para la comunicación entre el Arduino y el pin y el módulo de sonido. El pin 0 será para el reset del módulo de sonido, el 1 será para el reloj, el 4 será para el pin data del módulo de sonido y el 5 para el pin BUSI del módulo de sonido. Bueno, en esta parte básicamente lo que hice fue lo mismo que hice antes, que es declarar la posición y función de cada pin. Acá el primero será el reset, el segundo será el reloj, el tercero será el data y el cuarto será el pin BUSI. Bueno, esta parte de acá no se usa para declarar cómo serán los pines de comunicación entre el LCD y el Arduino. Entonces los pines que usamos fueron el 30, el 32, el 34, el 36, el 38 y el 40. Posterior a esto declaramos una variable que se llama distancia, la cual tiene la función de almacenar los datos que vienen del sensor ultrasónico. Bueno, acá comienza un poco la configuración con respecto a las entradas y salidas del Arduino. Esta parte de acá nos relaciona la configuración del LCD, el cual es un LCD 16x2. Entonces acá nos indica cómo va configurado. Bueno, acá declaramos el pin 24 como entrada. Esa será la entrada que viene del sensor ultrasónico, y el pin 22 como salida, que esa será la salida que usaremos para generar la onda que sale del sensor ultrasónico. El pin 26 lo usamos para el buzzer, y declaramos esta función, por decirlo así, para que al momento de que se reproduzca cada pista, o sea, se le envía un reset a esta y podamos acceder a las otras pistas. Lo que hicimos acá fue crear funciones que nos permitan reproducir los sonidos que tenemos grabado en el módulo de sonido o en la CD. Lo hicimos en función debido a que
Nos es más sencillo hacerlo de esta manera, pues podríamos llamarlo más adelante. La función voz1 lo que nos hace es llamar, reproducir la pista número 1, la cual contiene la voz de 5 centímetros. La pista número 2 nos reproduce la voz número 2, la cual contiene la voz de 10 centímetros. Y así sucesivamente hasta la voz número 8, la cual contiene el sonido de 40 centímetros. Después de esto realizamos otra función con respecto al sensor ultrasónico. Como mencioné antes, entonces nosotros generamos un pulso y el cual saldrá del ultrasónico y después se volverá por el pin 24. Acá lo que haremos será almacenar el pulso que llega al Arduino en una variable de distancia y después multiplicarlo por la constante de la velocidad del sonido dividido entre 2, que corresponde a este valor que está acá. Bueno, ya con respecto al proceso en general, acá en Void Loop declaramos inicialmente la función sensor. Así que primero se tomarán los datos. Una vez ya tengamos los datos, imprimiremos estos datos en el LCD. Eso se hace, lo hicimos de la siguiente manera. Usamos la función setCursor para posicionar el mensaje que queríamos que saliera. En este caso será en la posición 0, 0, que nos aparezca el mensaje de distancia. En la posición 0, 1, que nos aparezca el valor que nos está dando la variable en distancia, la cual viene del ultrasónico, esta que se encuentra acá. Y después en la posición 5, 1 imprimimos la palabra centímetros. Esta va después de los datos que se registran acá en distancia. De esta manera podremos decir que los datos están dados en centímetros. Se me olvidaba decir que esta constante ya está representada en centímetros, o sea, está en centímetros por segundo. Bueno, en esta parte lo que hicimos fue crear un límite para los datos que se toman del ultrasónico, o sea, los datos que se imprimen o sea, los datos que imprimimos con respecto al LCD. Acá lo que hicimos fue en un rango mayor a 400 que simplemente que el LCD nos imprimiera fuera de rango. En caso contrario, nos imprimirá lo mismo que hicimos anteriormente, que sería la distancia en centímetros. Bueno, en esta parte creamos un condicional. Cuando la distancia sea menor que 15, lo que hará el programa será mandarnos un pulso, un alto al buzzer para que este comience a sonar, por lo que necesitamos que el buzzer comience a sonar en una distancia menor a 15 centímetros. Bueno, lo que yo hice acá fue mandar altos y bajos al buzzer mientras se cumpla este condicional, para darle un efecto de sonido al buzzer un poco más llamativo. En esta parte volvemos a imprimir lo que es los datos. En caso contrario de que la distancia sea menor, o sea, que sea mayor que 15, el buzzer se permanece en estado bajo, o sea, apagado. Esto evitará que se nos presente problemas. Bueno, esta parte de acá ya comenzamos a configurar lo que es el sonido. Esto lo hicimos mediante rangos. En este caso, para el primer caso utilizamos el rango que viene entre 3 y 5, y posteriormente se cumpla este condicional, lo que haremos será apagar el buzzer
o sea, mandarle un bajo y reproducir la voz número 1, que nos dice 5 centímetros. ¿Por qué envié el buzzer a un estado bajo? Porque necesitamos que mientras que se reproduzca la voz, el sonido del buzzer deje de hacer efecto para que logremos escuchar la voz más nítidamente. Acá lo que hago es después de la voz enviar un pequeño tiempo y enviar un LSD clear. Esto lo envié con el fin de que no se presenten problemas de que el LCD se quede pegado, o sea, se quede datos pegados en el LCD o simplemente se nos quede en un pantallazo o cosas así. Esto lo que hace es limpiar el LCD y para que permita que ingresen los nuevos datos, los datos que vienen del ultrasónico. Acá se creó lo mismo que el anterior, se creó un rango entre 8 y 10. En este caso se reproducirá la voz que dice 10 centímetros. Acá la voz que dice 15 centímetros. Acá la voz que dice 20 centímetros. Acá la voz que dice 25 centímetros. Acá la voz que dice 30 centímetros. Acá la voz que dice 35 centímetros. Acá la voz de 40 centímetros. Bueno. Ahora miraremos un poco la cómo va los pines del módulo de sonido. El pin número 1 es el reset, el pin número 2 es el audio auxiliar, el pin número 3 es el NC, el 4 es el SPK+, el 5 es el SPK-. El SPK+ y el SPK- tienen la función de ser salidas para el parlante que vamos a usar. Esto lo tenemos que hacer con la respectiva polarización del parlante. Entonces acá irá la polarización positiva en el pin 4 y en el pin 5 la polarización negativa. Bueno. Con respecto a la alimentación, el pin 8 sería la tierra, el 16 sería los 3.3 volts y los pines que usamos para la comunicación son el reset, el reloj que es el pin número 7, el pin de direccionamiento que es el pin número 10 y el pin buzzer que es el pin número 15. Como mencioné antes, la alimentación depende de cómo venga configurado su dispositivo. Básicamente tienen que jugar con la memoria y la alimentación de esta. Como mencioné antes, la memoria no puede ser más de 1 giga. Creo que no la soporta. Y otras aplicaciones que trae este módulo es la aplicación de reproductor MP3, que esa sí no requiere intervención del Arduino. Que sería básicamente el pin 10 para play, un momento si lo encuentro el esquema. Acá está el pin 10 para play, el pin paso, acá no está. Acá no está. El pin 10 para, el pin 7 para, el pin 9 para play, el pin 10 para volumen menos, el pin número 12 para siguiente pista, pin número 13 anterior pista,
En esta parte es la alimentación y acá este es lo que nos registra es el funcionamiento del módulo. Cuando ese se encuentra prendido, significa que el módulo no está haciendo ningún proceso. Y cuando ese se encuentra apagado, es que el módulo está reproduciendo alguna pista. El reset, el pin 7 para volumen más, y como ya mencionado antes, el pin 4 y el 5 para el parlante. Bueno, nos iremos un poco al funcionamiento en sí del sensor. Demostraré cómo es que funciona. Bueno, Bueno, nos iremos al funcionamiento en sí del sensor. Como mencioné inicialmente, usé la pantalla LCD para registrar los datos que vienen del sensor ultrasónico. Me registra las distancias en centímetros, como pueden observar. Eh, en este momento está conectado en sí todos los elementos. Como mencioné antes, el módulo de sonido, la alimentación es pin 8 tierra y pin 16 los 3.3 volts. Em, el pin 9 y el pin... no, el pin 9 es el que va conectado al Arduino junto con el pin 10 y el pin número 7, em, que es de la comunicación serial. Bueno, procederemos a medir las distancias, a ver los rangos en que se reproducen las voces. Bueno, 40 centímetros. En este momento tengo un objeto aproximadamente a 40 centímetros. 40 centímetros. 25 centímetros. 10 centímetros. 5 centímetros. 10 centímetros. 15 centímetros. 25 centímetros. Como podemos ver, los rangos nos quedaron bien. Eh, bueno, a partir de un valor menor que 15 el buzzer comienza a pitar, como se pudieron dar cuenta. Em, la, la configuración que se le hizo al buzzer fue con un transistor para poder que este tuviera la potencia suficiente para que funcione sin quemar el Arduino. Bueno, básicamente ese es el proyecto. Espero que haya sido de mucha ayuda este video. Les dejaré en la descripción del video los links del programa para convertir de los archivos MP3 o de Windows a AD4, que son necesarios para que el módulo de sonido nos reproduzca las pistas. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima.